perfectamente. Muy bien. Bueno, buenas a todos. Voy a presentar a Cecilia Mateu, que es egresada de la licenciatura en física, ¿verdad? Sí, en En la física. Universidad Simón Bolívar. Y realizó el doctorado también también en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, en 2011. ¿Verdad? Realizó un postdoc en el Centro de Investigaciones de Astronomía de Mérida, y luego otro en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional de Autónoma de México, ¿verdad? ¿Estoy viendo Correcto, correcto? Perfecto. correctísimo. Bueno, y actualmente integra el Instituto de Física, así que los dejo con ella. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación y a todos por venir. Así que, y a los que luego vean la grabación también. Así que, bueno, hoy les voy a contar un poco sobre, ven el título de la charla, es Desentrañando las poblaciones más antiguas de la Vía Láctea con estrellas RR Lira. Si me han oído hablar en algún otro momento, ya saben que yo trabajo mucho con este tipo de estrellas y mi objetivo en este seminario era contar un poco cuál es el interés astrofísico de estudiar las poblaciones más viejas de la Vía Láctea, qué cosas podemos aprender sobre ellas y por qué con este tipo de estrella en particular. Entonces, la idea acá es que como el público está compuesto por astrónomos y físicos, o no astrónomos, entonces, bueno, para los astrónomos, que seguramente ya saben que es una estrella RR Lira, un poco hablar de algunas de las otras ventajas, aparte de las más conocidas de estas estrellas, de las cosas interesantes que nos permiten hacer, las propiedades que tienen que nos permiten y que nos permiten estudiar en la Vía Láctea, y para los físicos, pues empezar por qué son las estrellas RR Lira y la principal razón por la cual estas son conocidas, que es que son estándares de luminosidad, pues definir qué es eso y ver cómo esa propiedad nos permite medir la distancia, que es una de las cosas más codiciadas en astronomía y a la vez más difíciles, aunque es una cosa muy, aparentemente, uno pensaría que es una cosa muy simple por lo fundamental. Entonces, sin más, voy a empezar por cuál es el interés astrofísico, cuáles son las preguntas algunas de las preguntas que nos motivan a estudiar las poblaciones más viejas de la galaxia. Ay, no lo dije, pero todas las fotos son del Parque Nacional de la Laguna de Rocha, por aquí, por la vuelta. Entonces, empezar con un breve esquema o repaso de la estructura básica de la Vía Láctea. Nuestra galaxia, a la que pertenece el Sol, es una galaxia de disco, plana, con brazos espirales, y tiene las siguientes componentes. Creo que ustedes deben ver mi puntero. Las siguientes componentes que voy a estar mencionando repetidamente. La mayor parte de las estrellas, incluido el Sol, están en esta componente que se marca aquí en amarillo, que es el disco delgado. Ahí es donde están los brazos espirales, donde ocurre toda la formación estelar y donde está todo el gas y el polvo de la galaxia. Y el Sol está más o menos a la mitad o 2/3 partes del centro hacia afuera. Esta zona central es el bulbo, del bulbo no voy a hablar. Y también hay esta otra componente que se llama el disco grueso, que como vamos a ver, pues tiene las estrellas más viejas del disco. Todo esto está embebido en una componente muy difusa y tenue de estrellas que permean, todas las componentes se permean entre sí, las estrellas no son cosas que están definidas, separadas. Entonces, como decía, el disco grueso del bulbo, toda la galaxia está embebida dentro de una componente que es el halo estelar, el uno de las estrellas embebido en un volumen muy grande. Esto es nada más una representación esquemática que no está ni remotamente a escala. Para que tengan una idea, el radio del disco es de máximo unos 20 kiloparsecs. Parsec es una unidad de medida de distancia que es 3 y un poquito más años luz. Así que el disco tiene unos 20 kiloparsecs de radio y el halo se ha medido al menos hasta 200 kiloparsecs. Entonces el volumen es muchísimo mayor y tiene muchísimas menos estrellas. Y todo esto a su vez está en un
embebido en otra componente que es también así de simetría aproximadamente esférica, que es el halo de materia oscura, que es el responsable de la vasta mayoría, si no toda, la gravitación de la galaxia. Entonces, la fuerza gravitatoria de la galaxia, pero que es una componente no bariónica. Entonces, yo cuando hable de aquí en adelante de halo, siempre me voy a estar refiriendo al halo estelar, salvo que lo diga explícitamente que estoy haciendo referencia al halo de materia oscura. Esta es la visión de cómo es hoy nuestra galaxia y cómo son hoy la mayoría de las galaxias de disco, tienen este tipo de estructura, y que actualmente sabemos o creemos que se forman mayormente de una manera jerárquica, es decir, que no es que hay, como se pensaba originalmente, un colapso monolítico de una nube de gas de orden, tamaño, masa galáctica, que va produciendo estrellas y eso luego se va reordenando, conservación de energía en momentum angular y eventualmente por procesos circulares llega a tener esta forma. Eso no es el mecanismo principal de ensamblaje de las galaxias grandes, o que llamamos gigantes como la Vía Láctea, sino que la formación es de tipo jerárquica y es que desde el comienzo del universo en adelante van coalesciendo, se van fusionando distintos fragmentos protogalácticos, gas, se van formando las estrellas a medida que esto va ocurriendo. Aquí la parte azul denota el gas y la parte más brillante y rojita representa las estrellas. Y todo eso va ocurriendo a lo largo de la edad del universo en distintos ambientes, dependiendo de cómo es esa combinación jerárquica, cuántos bloques se combinan, y cómo lo hacen a lo largo de la edad del universo, pues se forman las diferentes galaxias. Entonces es un proceso que tiene una buena parte de componente un poco caótica y desordenada, y que sabemos que deja registro fósil en la galaxia, particularmente en el halo estelar. Entonces, el halo, como les comenté, es muy interesante porque tiene la población más vieja de la galaxia. La edad de las estrellas que componen el halo es del orden de los 13.000 millones de años. Yo en adelante voy a hablar de gigaaños, que es la unidad que siempre utilizamos. Un giga como en computación son 10 a la 9 años. La edad del universo, para que tengan una idea, es de 13.4 gigaaños. Así que, o sea, estas estrellas son tan viejas como el universo permite que sean. Y como les decía antes, contiene pocas de las estrellas de la galaxia. Solamente el 1% de la luminosidad en estrellas, o número en estrellas de la galaxia, se encuentra en el halo, lo que sumado a que tiene un volumen muy grande, pues hace que sea una componente muy difusa, y como las estrellas están muy lejos, pues difícil, en buena medida difícil de observar. La química de las estrellas es pobre en metales, que es como llamamos a los elementos más masivos, más pesados que el helio. ¿Cuáles son las cosas interesantes que podemos estudiar en el halo si estoy diciendo que en términos de masa o de número de estrellas es solamente el 1%? Uno podría pensar que es una componente hasta cierto punto irrelevante porque no es la mayor parte de las estrellas de la Vía Láctea, no contiene la mayor parte de las estrellas de la Vía Láctea, ni cercanamente. Lo que pasa es que justamente esa razón de ser muy extenso y difuso, lo que implica es que en el halo se preserva el registro fósil de los eventos de acreción que ocurrieron durante la etapa, sobre todo las etapas más tempranas de la Vía Láctea, porque como el tiempo dinámico es largo, las estructuras, las galaxias, a medida que van sintiendo las fuerzas de marea y se van rompiendo y dejando las estrellas en lo que llamamos corrientes estelares, que veíamos en la animación anterior, pues esas corrientes estelares perduran en el halo porque el tiempo dinámico es largo y no ocurre rápidamente el mezclado de fases. Entonces, ya desde hace más de 20 años, unos 25 años, se conoce que en la Vía Láctea hay
varias corrientes estelares. La primera que se descubrió es la de la corriente estelar de la galaxia enana de Sagitario, que se muestra, esto es una visión 3D esquemática de la Vía Láctea. El centro de la galaxia está donde está la estrellita roja, y el Sol está en un puntito amarillo que anda por ahí. Y aquí lo que estamos viendo es el halo. Entonces toda esta parte bien bonita de puntos de colores, que hace como una roseta, es la corriente estelar de Sagitario, la primera que se descubrió. Todas las demás rayitas son corrientes estelares catalogadas, conocidas hoy en día, con mayor o menor grado de confiabilidad, pero conocidas en la Vía Láctea. Entonces, sabemos que ese proceso de acreción y jerárquico ocurre porque lo vemos en nuestra galaxia, vemos los remanentes de ese proceso en el halo de nuestra galaxia. Esa es una. Entonces hay una de las utilidades de buscar este tipo de estructuras y estudiarlas en el halo, es obviamente tratar de inferir la historia de acreción, porque estamos viendo los remanentes de esa acreción directamente. Por supuesto que hay otros que han sido completamente destrozados, así que eso ya va a ser más difícil inferir la historia de acreción por ese lado. Pero luego está toda la parte dinámica, y es que como las corrientes estelares siguen aproximadamente una órbita, pues hacer ajustes de órbitas permite, de las corrientes estelares, cuando tienen información cinemática, permite hacer inferencia de cómo es el potencial gravitatorio de la Vía Láctea dentro del radio encerrado por esa corriente estelar, o cada corriente estelar. Entonces uno puede inferir la masa encerrada, y también puede estudiar, sobre todo cuando se empiezan a combinar distintas corrientes estelares, se puede inferir, se puede utilizar para inferir cómo es el potencial gravitatorio. Esto es lo que hace gente que se especializa en estudios de la dinámica. Y otra cosa que se está haciendo más recientemente es estudiar ahora eso a una escala incluso menor. Tratar de inferir cuál es la masa mínima de subhalos de materia oscura en el halo de la Vía Láctea, porque nosotros sabemos que estas corrientes estelares que quedan en el halo son producto de pequeñas galaxias enanas que están embebidas cada una en su propio como mini halo de materia oscura, y bueno, y quedan las estrellas regadas por ahí cuando son rotas por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. Entonces, bueno, ¿cómo es la distribución de esos mini halos cuando no los podemos ver como galaxias, cuando no tienen estrellas que los podamos ver? Entonces hay gente que está estudiando en las corrientes estelares más frías y más delgadas, como esta que está aquí, que se llama GD1, gaps, brechas en las corrientes, para tratar de inferir propiedades sobre los mini halos de materia oscura. Entonces esto es lo que hace la ciencia que hace otra gente a partir del estudio de corrientes estelares en el halo. Ahora el punto es cómo hacemos para encontrarlos y para caracterizar las corrientes estelares y otro tipo de subestructura en el halo. Bueno, lo primero que necesitamos son trazadores estelares brillantes, porque el halo es muy extenso, así que tenemos que ver hasta muy lejos, y necesitamos poder calcular la distancia. O sea, necesitamos estrellas para las cuales se puede obtener la distancia, y necesitamos minimizar la contaminación posible del disco, que es donde está la mayor parte de estrellas. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder estudiar el halo. La otra componente de la que les voy a hablar, son dos de las que voy a hablar, es el disco grueso estelar también. El disco grueso es interesante porque contiene aproximadamente el 10% de las estrellas que hay en el disco delgado. Entonces sí, también son menos, la mayor parte de las estrellas siempre están en el disco delgado, pero es la componente que contiene las estrellas más viejas del disco. Entonces la población más antigua del disco, que es la componente más numerosa de la galaxia, esas estrellas están en el disco grueso. Tienen unas edades que están sobre los 10, 11 gigaños, o sea que es un poquito menor que el halo. Eso
es difícil de establecer, pero pareciera que es así. Y tienen una química intermedia, son un poquito más ricas en metales que el halo y más pobres en metales que el disco. Entonces, acá el punto más importante es eso, son la población más vieja, más antigua del disco galáctico. No tenemos claro si las estrellas que componen el disco grueso son tanto o más viejas que el disco delgado. O sea, no sabemos si son en realidad en promedio todas más viejas o si la población más vieja del disco delgado llega a ser tan vieja como la del disco grueso. Eso es una pregunta abierta y que es muy importante porque diferentes escenarios de formación del disco, y en particular del disco grueso, tienen diferentes predicciones sobre esto, sobre si las distribuciones de edad se solapan o no. Entonces, esto es una cosa interesante. La otra cosa interesante es que como el disco grueso es algo que está ahí entre medio del disco y del halo, pues también es interesante saber si se formó en simultáneo con el halo interno o no, y qué tienen que ver si se formaron juntos, del mismo evento de acreción o de eventos separados, o si uno disparó la formación del otro, es decir, qué rol, si existe, juega, cómo se relacionan estas componentes siendo las más viejas. La otra cosa, que es para poner esto un poco en contexto con las galaxias externas, con las demás galaxias, es que el disco grueso no es una peculiaridad de la Vía Láctea. Más del 95% de las galaxias de disco tienen discos gruesos. Entonces, esto no es algo específico de la Vía Láctea, por lo que nos estamos devanando los sesos, solo porque lo podemos ver porque estamos dentro de la galaxia. Esto es una etapa común del proceso de formación de galaxias. Así que es importante entender qué rol juega en ese proceso. Entonces aquí la pregunta es cómo hacemos para diferenciar el disco grueso del delgado, porque les dije que, bueno, en edad no es del todo claro, porque no sabemos realmente si la población más vieja del disco delgado es tan vieja como la del disco grueso, entonces, las estrellas están entremezcladas. En el caso del halo, si uno puede medir la distancia, a partir de una cierta distancia, pues la contaminación es cero. En el caso del disco grueso no. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar un disco del otro? Una cosa que uno puede hacer es tratar de hacerlo geométricamente, o sea, en altura sobre el plano y decir, bueno, el disco grueso es grueso, entonces las estrellas que están más altas en el disco tienen mayor probabilidad de pertenencia al disco grueso. O algo que es básicamente equivalente, que es hacerlo con la cinemática, y es decir, bueno, las que tienen mayor velocidad vertical pueden viajar a alturas mayores del plano medio del disco y esas son del disco grueso. Esto es como se hacía históricamente hasta hace relativamente poco, pero tiene el problema de que si uno hace una selección geométrica está implícitamente seleccionando en cinemática y al revés. Entonces, si uno hace cualquiera de estas dos selecciones y quiere estudiar la otra propiedad, esencialmente se está un poco pagando y dando el vuelto. Entonces, no es ideal. Algo que se ha podido hacer recientemente es estudiar la química detallada, ahora ya no metiendo todos los elementos pesados en un solo paquete, sino viendo las abundancias de elementos de distinto tipo. Entonces, sin entrar en cómo se forman, aunque lo podemos hablar en las preguntas, hay una familia de elementos químicos que se forman por captura de átomos livianos que capturan partículas alfa, o sea, núcleos de helio, que se llaman elementos alfa. Por ejemplo, magnesio es uno de los típicos, titanio, y hay un par más. Entonces, si uno hace un gráfico de la abundancia de los elementos alfa con respecto del hierro, contra lo que llamamos metalicidad, que es la abundancia de hierro a hidrógeno, el hierro es el elemento pesado más común y más fácilmente medible en las atmósferas estelares. Entonces, en este diagrama, el disco grueso y el disco delgado se separan obviamente. La distribución es claramente bimodal. El disco grueso es la parte que está aquí arriba, que es para una metalicidad dada, rico en elementos alfa, con respecto al disco delgado, que es pobre en elementos alfa. Entonces,
hoy en día esta es la forma de separar y estudiar el disco, la separación entre el disco grueso y delgado. Yo elijo las estrellas de acá y luego voy y estudio la estructura, la cinemática y todo lo que quiera. El problema es que esto es extremadamente caro, pero obscenamente caro observacionalmente, porque requiere de, no solo requiere espectroscopía para medir las abundancias, sino de muy alta resolución. Entonces se hace, esto es un sondeo de varias decenas de miles de estrellas, ya un par de cientos de miles de estrellas incluso Apogee, pero es extremadamente caro observacionalmente. Entonces, esto no es viable para, al menos no todavía, para hacerlo industrialmente en toda la galaxia. Una alternativa, y de hecho es algo que se relaciona con de dónde salió la idea de empezar a mirar estas cosas, es utilizar la edad, porque uno puede definir como pequeños píxeles en este plano, y la ubicación en este plano se puede utilizar como un proxy, como un sustituto de la edad. Pero uno podría querer estudiar la población vieja, independientemente de la química, para ver si esa población vieja tiene las propiedades que asociamos con el disco grueso químico o seleccionado químicamente. El problema, y aquí volvemos a problemas observacionales, es que medir la edad es extremadamente difícil, y mucho más difícil en poblaciones tan viejas como 10 gigaños o más. Entonces, ese es uno de los retos observacionales. Entonces, ¿cuáles son, dado esto que acabamos de ver, cuáles son los principales retos observacionales para estudiar estas poblaciones? Necesitamos un trazador, un tipo de estrella, que sea brillante para poderlo ver hasta distancias muy grandes, que sea fácilmente reconocible, preferiblemente solo con fotometría y no con espectroscopía, y además que fácilmente reconocible para que tenga poca contaminación, que nos permita medir la distancia, que nos permita medir la edad, y además que nos permita medir la extinción, porque como estamos interesados en estudiar el disco, todo el gas y el polvo de la Vía Láctea está en el plano del disco, donde la extinción es alta y varía muy rápidamente con la distancia. Entonces, medir la extinción es crítico para poder tener distancias confiables. O sea que le estamos pidiendo un montón al trazador estelar que queramos utilizar. Y aquí es donde entran justamente las estrellas RR Lira, que ya pueden anticipar que cumplen todas esas propiedades, porque si no, no las estaría enumerando de esa manera tan tajante. Entonces, ¿qué son las estrellas RR Lira? Bueno, en esta imagen, que es una serie de temporal de imágenes del cúmulo globular M3, espero que ustedes estén viendo la animación. Lo debía preguntar antes, ¿no? Supongo que sí. Se ve, no sé qué. En los circulitos deberían ver que los circulitos, donde están los circulitos, cambia de brillo. Sí. Sí, bien. Ajá. Entonces, bueno, todos los tipos de estrellas variables, pero todos los que ven en azul, que de repente suben muy rápido de brillo y luego bajan despacito, esos son estrellas RR Lira. Fueron descubiertas justamente en un cúmulo globular por Bailey a mediados de 1900. Estas son estrellas que son variables porque pulsan radialmente, entonces su brillo cambia porque su radio cambia y su temperatura también cambia durante el ciclo de pulsación, y tienen varias propiedades que las hacen fácilmente reconocibles, que son los periodos de pulsación son cortos, una estrella se encoge y se ensancha con periodos que van entre unas 8 horas o 0,25 días y sobre las 20, 21, 22 horas por ahí. Entonces, entre 0,25 y 0,9 días más o menos. Tienen amplitudes de variación grande, o sea, su brillo cambia bastante. Esto está expresado en magnitudes que son
unidades logarítmicas de flujo que usamos los astrónomos. 0.5 magnitudes o más es grande. Esto es en el óptico de paso, así que se puede observar fácilmente desde Tierra, y eso las hace fáciles de identificar. Además tienen curvas de luz, o sea, la forma con la cual cambia su brillo como función de la fase de pulsación es muy característica. Hay estos dos tipos, las que se llaman tipo AB y las que se llaman tipo C, que tienen las tipo AB son las más conocidas, que tienen una curva de luz con una forma de diente de sierra, y las tipo C, que son mucho más simétricas, ¿no? Todavía tienen un poquito de asimetría, pero son mucho más simétricas y tienen amplitudes menores. Pero son fácilmente reconocibles con estas propiedades si uno puede observar una misma zona del cielo muchas veces para poder hacer estudios de la variabilidad. Entonces, las estrellas RR Lyra, como les decía, tienen una propiedad que es por la que son ampliamente conocidas, que son estándares de luminosidad. Eso significa que sus distancias se pueden medir número uno, y para las RR Lyra específicamente, actualmente se pueden medir con errores muy buenos, muy respetables, que pueden ir, en el peor de los casos, desde el 8% hasta el 3% si uno usa, por ejemplo, observaciones infrarrojas. Entonces, aquí es donde paso a la parte de que es un estándar de luminosidad. El énfasis en esto lo hice en el resumen porque todo lo que sabemos sobre la forma de la galaxia, sobre qué es una galaxia, o sea, el concepto de galaxia, de qué tamaño es nuestra galaxia, a qué distancias están las galaxias, cómo es el universo, que el universo se está expandiendo, que lo está haciendo aceleradamente, todo eso se desprende de medidas de la distancia hechas con estándares de luminosidad. La escala de distancias, que es algo que utilizamos, la superposición de los distintos métodos para medir distancias a objetos en el universo, se apoya en la medida de distancia directa a partir de paralajes trigonométricos, pero eso solo se puede hacer en la vecindad solar y un poquito más desde hace relativamente poco. De ahí en adelante, todo lo demás se hace con estándares de luminosidad de distinto tipo. Entonces, vale la pena dedicarle una lámina a qué es un estándar de luminosidad. Bueno, esto es un tipo de objeto que puede ser una estrella o puede ser una galaxia o puede ser otra cosa, que es primero reconocible de alguna manera. O sea, tiene, como en el caso de las estrellas variables, yo lo puedo reconocer de cierta forma. Y su brillo intrínseco, su luminosidad, correlaciona con alguna cosa que yo puedo medir, con alguna observable. En el caso de las estrellas variables y de las RR Lyra en particular, existe algo que se llama la relación periodo-luminosidad, descubierta para no las RR Lyra, sino las cefeidas por Henrietta Swan-Leavitt en la Nube de Magallanes. Esto es archiconocido. Y tiene esta forma, donde m es una medida logarítmica de, si quieren, la luminosidad. Y es simplemente una relación lineal con el logaritmo del periodo. Entonces, en este diagrama, que es el diagrama favorito de todos los astrónomos estelares, el diagrama HR, tenemos luminosidad en unidades solares contra temperatura, y bueno, las estrellas cuando están quemando hidrógeno se distribuyen en esta parte, que es la secuencia principal, y luego evolucionan fuera. Bueno. Pero resulta que hay unas zonas en este diagrama, marcadas con las zonas rayadas, donde hay estrellas variables, y en particular hay una zona que es esta franja que se llama la franja de inestabilidad, donde las estrellas pulsan. No es la única zona donde las estrellas pulsan, estas estrellas pulsan también, estas también. Y donde todas, en esta zona, todas las estrellas cumplen una relación periodo-luminosidad, entonces todas se pueden utilizar como estándares de luminosidad. En este pedacito que está aquí, están ubicadas las estrellas RR Lyra. Entonces, eso significa que yo tengo un observable a partir del cual puedo conocer cuánto brilla intrínsecamente el objeto. Si ahora comparo eso con el brillo aparente, que también puedo medir,
y que seguramente ya medí para poder identificar el objeto, entonces puedo conocer la distancia con una ecuación que se llama la ecuación de Pogson, y que me relaciona la magnitud absoluta, que es la luminosidad, brillo intrínseco, la magnitud aparente, que es la que yo mido, y la distancia. Y aparece también la extinción, porque la magnitud aparente que yo mido le tengo que quitar el efecto de la extinción, y eso ahora sí ya me permite relacionar con la magnitud absoluta y obtener la distancia. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual los estándares de luminosidad son tan útiles y tan populares, y razón por la cual podemos utilizar medidas de su brillo para inferir la distancia. Entonces, bueno, todas estas propiedades las tienen las RR Lira, y ahora nos queda el asunto de las extinciones. ¿Cómo hacemos con las extinciones? En el halo eso no es un problema, y por eso tradicionalmente las RR Lira siempre se usaron como siempre, desde que se podían encontrar fácilmente, o sea, como a principios de los 2000, finales de los 90, ya se hacía en sondeos muy grandes. Se utilizaban las estrellas RR Lira para estudiar el halo porque no hay extinción. Pero en el disco la cosa no es tan fácil. Entonces, resulta que hay otra propiedad de estas estrellas, que es que son estándares de color. Así como son de luminosidad, son estándares de color. Entonces, si yo mido su brillo, su color, perdón, aparente, y conozco su color intrínseco por alguna razón, puedo medir el exceso de color, y eso ya es una medida de la extinción. Entonces sé qué extinción está afectando cada estrella individualmente hasta la distancia a la que está, en lugar de tener que utilizar un mapa de extinción que me da la extinción integrada en toda la línea de visión. Entonces eso, en una zona donde la extinción es variable y alta, como en el disco, es muy malo. Este gráfico que está aquí les muestra justamente que las RR Lira son estándares de color. Esto es del trabajo de iniciación a la investigación de Valeria Romero, que está por defenderlo en lo que termine el semestre seguramente, y les muestra aquí los distintos colores, son distintas estrellas RR Lira. Entonces esto es una curva de color, ¿sí? Esto es color como función de la fase de la pulsación. Ven que en la zona sombreada todas las estrellas tienen el mismo color. Estas son las tipo AB y estas son las tipo C. Entonces, ya, lo que hacemos es calibrar este color intrínseco, y ahora ya podemos utilizar las medidas directas aparentes del color para inferir cuál es la extinción que afecta a cada estrella. Así que con estas dos cosas ya tenemos la distancia. Y el último elemento es que estas estrellas están presentes única y exclusivamente en poblaciones estelares viejas, donde viejas es con edades mayores o iguales a 10 gigaños. Entonces eso significa que utilizando estas estrellas podemos medir la distancia confiablemente porque sabemos la extinción, y tenemos una medida indirecta de la edad. Es como si nos pusiéramos un filtro de edad y solo vemos poblaciones viejas. Entonces no vamos a tener contaminación en el disco de la población joven del disco, o de edad intermedia, que es la que domina, en el disco. Entonces, ya, esa era la introducción de por qué estas estrellas son tan útiles y qué vamos a hacer con ellas. Es lo que les voy a mostrar ahora. Un par de ejemplos de cosas en las que estoy trabajando o he trabajado en el halo y en el disco grueso. Entonces, primero, corrientes estelares en el halo. Bueno, esto es solo un ejemplo que no se puede dejar de mencionar, que es la corriente estelar de Sagitario. Este gráfico que está aquí es el mapa de las estrellas RR Lira de la misión Gaia, de la que ya les he hablado varias veces. Y esto es el plano de la galaxia. Esto que está aquí es la galaxia enana de Sagitario. Y esta franja de estrellas que están aquí, esa es la corriente estelar de Sagitario que veían en la animación en la primera o segunda lámina. Entonces lo que hicimos fue hacer, bueno, con toda una serie de métodos de extracción de las estrellas que se están moviendo en un cierto plano y demás, seleccionar
la mayor muestra de miembros, de estrellas RR Lyra, miembros de la corriente de Sagitario, en 360 grados. O sea, ahora podemos ver la corriente estelar de Sagitario dar toda la vuelta completa, porque siempre la podíamos ver por pedazos. Y con eso hacer una caracterización empírica de la distancia y de la velocidad tangencial. Entonces los puntos negros que ven aquí, esto ya no es un modelo, estas son estrellas de verdad. Los únicos pedazos que nos faltan son en el disco, donde cruza el disco, porque ahí sí es muy difícil distinguir una cosa de otra. Y bueno, podemos caracterizar la distancia como función de, esto es el ángulo medido en el plano de la corriente de Sagitario. Esta es la velocidad en el plano, esta es la componente de la velocidad perpendicular al plano, que ven que esto está casi en el cero, como es de esperar, y tratar de medir un gradiente de metalicidad que vemos que no hay en la población vieja. Entonces con esto hicimos una caracterización empírica 360 grados en 5D, usando la información cinemática de Gaia combinada con las distancias muy precisas de las RR Lyra. Estos ingredientes son indispensables para hacer inferencia del potencial y ajustes de la órbita, que es en lo que va a trabajar ahora Pau Ramos, que fue el principal autor de este trabajo. Esto fue parte de su tesis doctoral tutoriada por Teresa Antoya en la Universidad de Barcelona. Bien, eso Sagitario, que es, bueno, icónico. Otra corriente estelar icónica en el halo es la del cúmulo globular PAL 5. Este es un cúmulo que tiene unas colas de marea muy prominentes y conocidas desde hace también ya casi 20 años, y que tiene una cosa interesante. El cúmulo casi no tiene estrellas RR Lyra. Tiene solo, o tenía, perdón, solo 5 estrellas RR Lyra de tipo C y una de tipo AB dentro del cúmulo. Lo que hicimos fue tomar justamente el catálogo este de Gaia y estudiar las estrellas que están más o menos a la distancia del cúmulo PAL 5 y saltan a la vista cuando uno grafica los movimientos propios, todas las estrellas que tienen alta probabilidad de ser miembros de la corriente, ven las flechitas, ven que todas se están moviendo en la misma dirección. El cúmulo está aquí. Entonces podemos hacer otra vez, esto fue la primera caracterización de distancia como función de la corriente y movimientos propios. Esto lo llamamos el track de movimientos propios en la corriente. Esto es crítico para, otra vez, hacer inferencia del potencial, y además la órbita de PAL 5 pasa muy cerca del centro galáctico y es interesante ver qué efecto tiene, por ejemplo, el potencial de la barra galáctica sobre esto. Entonces esto lo hicimos el año pasado con Adrian Prince-William, y bueno, esta parte fue muy interesante porque va a ser útil para ellos que hacen la parte de la inferencia en el potencial. Ahora, desde la parte observacional también encontramos una cosa interesante que no entendemos, y es que si nosotros ahora vemos dónde están ubicadas las RR Lyra de la corriente según su tipo, vemos que las tipo C están casi todas en el cúmulo, y solo hay 2, creo, 2 o 3 por fuera, unas poquitas por fuera en la corriente. Mientras que las tipo AB hay solo 2 en el cúmulo y todas las demás están en la corriente. Entonces, hay una segregación evidente de los tipos de las RR Lyra acá. Todas las tipo AB están afuera, ya se escaparon del cúmulo, y las tipo C son las que todavía quedan ahí dentro. No sabemos qué significa esto, y si esto es solamente algo que se ve en PAL 5, puede ser, son en total unas 27 estrellas, tampoco estamos hablando de cientos de estrellas, así que siempre hay una preocupación ahí de cuánto es fluctuación estocástica esto. Pero, bueno, 13 de 15 no es bastante sólido. Y la otra cosa es que nosotros sabemos que en los cúmulos globulares ocurre segregación de masas. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si esto es evidencia de segregación de masa y de que se estén escapando, que se hayan escapado primero las estrellas de una cierta masa en el cúmulo.
Esto es totalmente abierto. Lo que publicamos era hasta aquí y ahora estamos buscando si podemos, si se observa este mismo tipo de efecto en otros cúmulos globulares que tengan colas en el halo. El único cúmulo que tiene unas colas bien conocidas y evidentes es PAL5. Los demás no tienen el cúmulo, las otras colas bien frías y bonitas no tienen el cúmulo notoria, no retienen como el progenitor ligado. Los demás, pues, los estamos estudiando porque como están más lejos, pues la detección de las colas es más difícil. Entonces, una cosa que uno se podría preguntar es si hay otros cúmulos que no tengan RR Lyra, que no hubiera uno tomado como primer candidato para ir a ver si ese cúmulo tiene colas de marea, porque tiene pocas estrellas de este tipo, ver si las tienen. Entonces, bueno, estamos haciendo, Adrian está haciendo órbitas de distintos cúmulos para ver cuáles son los que están en órbitas que son más favorables a la producción de colas de marea, cuáles son los que puede que tengan colas de marea, y buscar en ellos a ver si hay RR Lyra y luego si vemos la segregación. Esto ya lo hicimos en PAL13, encontramos colas, ese artículo está en arbitraje, pero no tienen RR Lyra. O sea, hay, no sé, 2 o 3 y no da como para hacer estadística porque son muy poquitas. En el cúmulo creo que había 2 y en las colas hay 3 de un lado y 2 del otro. Entonces no da para hacer este tipo de estudio. Pero la idea es seguir haciéndolo con los demás cúmulos para ver si se observa. Esos son 2 ejemplos de cosas que estamos haciendo con colas de marea o corrientes estelares en el halo. El otro tema era el disco. Entonces, en el disco, Gonzalo, tú me avisas, creo que voy bien. Va bien. Tranqui. La otra es, bueno, cómo estudiamos el disco grueso con estrellas RR Lyra. Esto fue parte de lo que yo hice en mi tesis doctoral y después de mi tesis doctoral en la era que hoy nos parece casi que prehistórica antes de la misión Gaia y del Gaia de R2. Y lo que hicimos fue, bueno, yo hice como parte de mi tesis doctoral un sondeo de variabilidad y en particular buscando estrellas RR Lyra en el disco, porque eso no existía. El único que había era este que están viendo acá en anaranjado de Leiden. Esto es un corte meridional del disco, esto es radio y altura sobre el plano, entonces el plano del disco está en el 0 acá. Y todos estos puntos azules son del sondeo de mi tesis del 2012. Entonces, bueno, combinándolo con el sondeo de Leiden y otro par más que estaban en el halo, para entender bien la contribución del halo en todo esto, hicimos el primer estudio de la estructura, de cómo cambia el número de estrellas RR Lyra como función de la posición en el disco. Esto lo hicimos, todos estos puntos que ven acá son 945 estrellas en total. Recuerden ese número para dentro de 2 láminas. Menos de 1000 estrellas en total. Lo que nosotros queríamos inferir son los parámetros de esta función. Esto es la densidad numérica, cuántas RR Lyra hay por unidad de volumen como función de la posición. Entonces, ZR. Y esto es axisimétrico. Entonces, este primer término que está aquí es una ley de potencia con un achatamiento Q. Esto es el perfil de densidad del halo y este es el perfil de densidad del disco, que es una doble exponencial. Entonces, todo, tanto la ley de potencias como la exponencial, están más concentrados hacia el centro, y bueno, la doble exponencial pues nos hace, con estos 2 parámetros, que son la escala vertical y la escala radial, controlamos el grosor y el radio del disco. Qué tan rápido cae la densidad en ambas direcciones, lo que de alguna manera es una medida del grosor y el radio del disco. Detalles estadísticos sobre los que no voy a pasar, pero si quieren me preguntan. Expresamos el likelihood, la probabilidad de observar lo que observamos,
las posiciones de las RR-Lira donde las tenemos dados los parámetros del modelo. Lo modelamos como un proceso de Poisson, de conteo, y utilizamos priors uniforme para todos los parámetros que están resumidos en este tita que está acá. Entonces, estos son todos los parámetros libres del modelo. Las escalas vertical y radial, la normalización del disco, la normalización del halo, la pendiente de la ley de potencias y el achatamiento. Un detalle es que aquí esto, bueno, entra tanto en la densidad como en la integral de esta densidad en el volumen del sondeo. Esto es el número de RR-Liras que predice el modelo en el volumen sondeado. Incluyen un modelo de la completitud, es decir, yo tengo que poder meter aquí la completitud del sondeo porque me tengo que asegurar de que el número de estrellas que yo veo como función de la distancia, la tendencia que vea sea real y no efecto de un sesgo observacional de que mientras más lejos menos veo. Entonces eso está corregido. Lo que pasa es que en estos sondeos que utilizamos la completitud era casi del 100% y nos limitamos a donde donde esa completitud no dependía de la distancia. Y entonces obtenemos este tipo de gráficos que se llaman corner plots, donde tenemos la distribución de probabilidad posterior para cada uno de los parámetros del modelo y, bueno, todas sus proyecciones bidimensionales. Entonces obtenemos no solo los mejores valores para cada uno de estos parámetros, sino también sus errores y sus correlaciones entre sí, porque sabemos que hay varios de ellos que correlacionan fuertemente. Entonces encontramos estos valores para el disco. Una escala de altura de 0,65 kiloparsecs y una escala radial de 2 kiloparsecs. Entonces ustedes ahorita deben estar pensando, ah, bien por ti, excelente, 2 kiloparsecs no significa nada para mí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si hacemos una comparación de lo que han obtenido distintos trabajos que han hecho estas medidas en el disco grueso. Recuerden que les dije que esto no se había hecho nunca con estrellas RR-Lira, y que la idea de usar estas estrellas era que estamos haciendo implícitamente una selección en edad, y es una forma alternativa a la química, y que no es ni geométrica ni cinemática. Esa era la gracia. Pero sobre todo geométrica, que era como la forma estándar de hacerlo hasta hace, no sé, 15, 20, sí, hasta hace como 15 años. Entonces, este gráfico les muestra lo que se obtiene en la escala radial del disco y la escala vertical, lo que obtuvieron distintos autores desde finales de los 90, esta es una compilación que hicimos en ese artículo. Entonces, todos estos valores tendían a emparejar una escala radial como de unos 4 o 3,5 kiloparsec, con una escala de altura mayor, como algo del orden del kiloparsec, que era lo que se estimaba cuando se descubrió el disco grueso a finales de los 80. Los trabajos que se basan en una descomposición química, todos obtienen esto: escalas mucho más cortas, del orden de 2 kiloparsec, y una escala de altura también más corta, como de 0,7 o 0,65, que fue lo que obtuvimos nosotros. Eso ya se venía encontrando, y lo que nosotros encontramos con un método independiente al de la química es que nuestro resultado favorece esto. Lo que ahora estamos entendiendo es que cuando uno hace una descomposición geométrica, es que se tiende siempre a emparejar la escala de radial larga con la escala vertical larga. Para que tengan una referencia aquí, la escala del disco es de 3. Entonces aquí era importante saber si el disco grueso es más grande, o sea, si tiene una escala radial más extensa que el disco delgado o menos. Y ahora sabemos que es menor, porque cuando se hace una separación en un parámetro independiente de la estructura, ya sea la edad o la química, eso es lo que se obtiene. La escala es corta. Entonces esto ahora ya, bueno, ayudamos a afianzar el hecho de que la escala radial del disco grueso
es corta, y eso está emparejado con una escala vertical relativamente corta de unos 600 parsecs, 650 parsecs. Para que tengan una idea de comparación, en el disco delgado la escala de altura es a lo sumo la mitad de esto, a lo sumo. Bien, pero eso fue en la era pre-Gaia. Entonces, como Gaia es lo máximo, y no solo Gaia, sino que también ha habido en los últimos 2 años una explosión de sondeos multiépoca que están ofreciendo catálogos de estrellas variables enormes y muy profundos, o sea que pueden ver hasta muy lejos. Entonces, bueno, ¿cómo van a cambiar estas cosas? ¿Cómo hacemos para utilizar estos sondeos para hacer este tipo de análisis? Estos dos gráficos que tienen aquí les muestran la cobertura en el cielo. Este es el plano del disco, en la parte central del gráfico. La cobertura en el cielo de las RR Lyra de Gaia. Este es el mismo que estaba cuando vimos Sagitario. ¿Recuerdan Sagitario aquí? Estas son las nubes de Magallanes. Y este es Pan-STARRS 1, otro sondeo hecho en Hawái, que observa todo el cielo al norte de declinación -30. Esto tiene 175.000 estrellas y este tiene 61.000 estrellas. Compárenlo con las 1.000 estrellas de las que les hablé antes. Entonces, estamos hablando del orden de 200.000 estrellas. ¿Cómo se ven esos catálogos en 3D? Bueno, si lo comparan, recuerden este grafiquito de la lámina anterior, si esto ahora lo llevamos a 3D, esto es X, Y, Z con los mismos colores, los puntos en gris son el catálogo de Gaia, más el de Pan-STARRS, más este de ASAS, que son todos de los últimos 2 años. Esta es la cobertura. Yo estoy haciendo un zoom acá, esto solo tiene 30 kiloparsecs de lado este cubo. Recuerden que el halo llega hasta 100, o sea, todos estos sondeos llegan hasta 100 kiloparsecs. Esto que está aquí es la galaxia de Sagitario. Y aquí está el Sol, por eso todos estos se concentran aquí. Entonces aquí está el Sol. Si yo ahora quito eso, van a poder ver esta franjita aquí, que les muestra que en efecto hay un disco, hay estrellas de RR Lyra con una distribución de disco, no es solamente la distribución esférica del halo, esto es el bulbo y el halo, sino que realmente se nota por primera vez a ojo el disco. Entonces, este catálogo es con el que estamos trabajando. Este no está publicado todavía. Lo que publican Gaia, ASAS y Pan-STARRS son las estrellas, pero el cálculo de la distancia, usando lo de las extinciones, usando la relación periodo-luminosidad y todo lo demás, eso todavía no lo hemos publicado. Y la idea es, bueno, utilizar esta cobertura del disco que tenemos sin precedentes para estudiar, o sea, repetirlo del perfil radial y además combinarlo con la información cinemática con los movimientos propios para estudiar la cinemática de las estrellas en el disco, pero ahora en una buena fracción de al menos toda la mitad que está del lado del Sol del disco. Ahora, el detalle es que esto está todo muy bien, pero para poder hacer el análisis anterior necesitamos la completitud, porque si aquí los distintos sondeos pierden estrellas por la forma en la que observan el cielo, pues eso va a sesgar los resultados del análisis del perfil radial. Entonces, bueno, eso lo hicimos este año con un método empírico para estimar la completitud, que creo que ya vamos sobre la hora, así que voy medio rápido. Es muy simple. Lo que hacemos es decir que, bueno, la probabilidad de detectar una estrella como una RR Lyra en un sondeo G, lo llamamos P sub G, donde G sería Gaia y este sería Pan-STARRS, y la probabilidad de detectarlo en ambos es simplemente el producto, suponiendo que los dos sondeos son completamente independientes, que lo son. Entonces, si ahora esto lo escribimos como el número de estrellas, como esto es la probabilidad de detección, el número de estrellas comunes en los dos sondeos, entre el número total siendo el número total real de estrellas que hay en el universo y que yo no sé cuál es, y hacemos lo mismo con, por ejemplo, este término, el del sondeo P, número de estrellas en P entre el número real total,
pues es claro que esta cosa que yo no conozco se va, y entonces me queda simplemente esto. Me queda que yo puedo conocer la probabilidad de detección de mi sondeo Gaia, en este caso, como qué fracción del otro sondeo representa las estrellas que se observaron en los dos. Entonces, esto es la completitud del sondeo Gaia en este caso. Y si ahora hago lo mismo, pero para el otro lado, en vez de sustituir este P de P, sustituyo el otro, el P de G, obtengo lo mismo, pero para el sondeo P. Entonces, haciendo el estudio de qué estrellas hay en común, puedo saber cuál es la completitud de ambos sin suponer nada sobre la completitud de ninguno de los dos. Lo único que supuse es que, y que es cierto, es que ninguno de los dos sondeos influyó en reconocer una estrella como RR Lyra, cosa que es verdad. Cada uno utilizó única y exclusivamente sus propias observaciones, sus propios algoritmos, y no utilizó, ninguno de los dos utilizó el catálogo del otro para ni siquiera entrenar el algoritmo de las neuronas y etcétera, el algoritmo de reconocimiento de estrellas variables que hicieron. Entonces, eso se sabe, eso se cumple bien. Entonces, esto es una forma empírica de medir la completitud, es decir, no a partir de simulaciones, que es lo que habíamos estado viniendo, que es lo que habíamos venido haciendo hasta ahora. Y las dos suposiciones claves son esas, independencia y que no hay contaminación, cosa que ya lo estimamos y es suficientemente baja como para que la podamos despreciar, así que esto nos da una medida de la completitud. Entonces, con eso hicimos los primeros mapas de completitud de RR Lyra, pero particularmente en el disco, porque todo este problema de la extinción hace que estudiar cualquier cosa en el disco sea realmente difícil. Entonces, estos mapas que ven acá son, bueno, en el extremo brillante, en el extremo intermedio y en el extremo débil del sondeo Gaia, para los dos tipos de RR Lyra, el color denota cuál es la completitud del sondeo. Entonces, este amarillito cremita es 100%. Y cuanto más rosado o violeta, es menor. Entonces, bueno, en las partes más brillantes es casi uniforme y se ven unos patrones que son debidos a la ley de escaneo de Gaia, que era de esperarse, y por eso necesitábamos poderlos caracterizar, poderlo medir para corregir esto en el perfil de densidad o meterlo en el modelo de inferencia que hagamos. Entonces ahora tenemos estos mapas donde para cada línea de visión tenemos la completitud como función de la distancia. Este es otro ejemplo de completitud como función de distancia heliocéntrica para distintas líneas de visión. Y ven que hasta 50 kiloparsecs la completitud es altísima, es más del 80%. Así que ya tenemos esto listo, que era un ingrediente, si se quiere, un poco sexy, pero que es absolutamente indispensable para poder hacer el estudio en el disco. Hicimos lo mismo con Pan-STARRS y con ASAS, así que esto lo publicamos hace un par de meses y ahora estamos en proceso de hacer la parte del perfil de densidad, pero con estos tres sondeos, ahora que ya los pudimos caracterizar. Entonces, llego a la última lámina. El estudio del disco con estos sondeos, ahora ya cubriendo más de la mitad del disco, con información 3D en posición y 2D en cinemática, está en proceso. Una de las cosas que queremos, o sea, aparte de repetir lo que ya hicimos, de inferir el perfil de densidad, queremos ver si necesitamos una exponencial o dos exponenciales. O sea, si hay RR Lyras, si realmente no hay RR Lyras en el disco delgado. Hasta ahora parecía que no, pero ahora lo vamos a poder cuantificar, porque hay indicios de que hay unas que pareciera que sí. Y nos interesa saber qué significa eso entonces en términos del solapamiento del disco grueso y del delgado en edad. Otra cosa que estamos haciendo con ese catálogo es que Mauro Cabrera lo está usando para su trabajo de iniciación a la investigación y más adelante en lo que será su tesis de maestría, para estudiar ahora la estructura global del disco y ver si se ven en estas estrellas algunas ondulaciones que se han identificado en el disco delgado,
corrugaciones, y el alabeo, que es como una forma de ala de sombrero torcido que tiene el disco en las poblaciones más jóvenes, y que nunca se ha podido estudiar en las poblaciones decididamente viejas, tan viejas como las herrerelinas. Luego hay otras cosas más escabrosas, y es que yo, cuando les tengo hasta ahora 24 láminas diciendo que las herrereliras son población vieja y nos cortamos todas las venas porque eso es así, y que son solo población rica, pobre en metales, pues hay un par de cosas que no estamos entendiendo muy bien, como por qué en el bulbo, y ahora en el disco un poco también, vemos herrereliras de unas metalicidades que los modelos de evolución estelar no saben explicar. Entonces surge la pregunta de, bueno, si esas cosas existen y no sabemos cómo llegaron ahí, ¿qué edad tienen? ¿Realmente son tan viejas como 10 gigaños o no? Eso con respecto a la parte del disco, y bueno, lo que hablamos sobre la búsqueda y confirmación de corrientes estelares en el halo con las estrellas RR-Lira, y el estudio de una potencial segregación de masas evidenciada por la segregación de los tipos de RR-Lira. Pero la idea con la que quiero cerrar, y que fue con la que empecé, es que la utilidad de las RR-Liras va mucho más allá de ser simples estándares de luminosidad, aunque esa es la propiedad principal. Son estándares de color también, lo que nos permite medir la extinción, y por lo tanto realmente utilizarlas como estándares de luminosidad en el disco galáctico, y además son trazadores de edad. Así que con eso termino y pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Cecilia. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Pueden escribirlas también, si no. ¿Tú estás pendiente del chat? Porque a mí se me escondió esto. Yo estoy mirando, pero no... No hay preguntas. No, yo tengo una pregunta, nada que ver mientras qué tanto. Bueno, qué bueno. Sí, sí. Porque hace poco leí, nada que ver con... Bueno, no nada que ver, pero hablaste de estrellas y de cercanía. Hace poco leí que Betelgeuse estaba más cerca de lo que se creía. Eso es, no sé si... Betelgeuse. Sí, no sé cómo se... Yo le digo Betelgeuse por el Sí, por el dibujito. dibujito. Sí. Yo siempre le he dicho Betelgeuse. Que está más cerca de lo que se creía. Sí, no sé. Leí hace poco, te estoy hablando del orden de semanas, de un par de semanas. No, a ver, no he leído nada sobre algún cambio en la distancia de Betelgeuse, cosa que es posible porque como ahora hay estos datos muy buenos para las trigonométricos de Gaia, Betelgeuse muy probablemente, bueno, no sé si estará ahí porque es tan brillante que Gaia, el único problema que tiene es que las estrellas más brillantes en este catálogo no estaban bien los paralajes. Lo que sí es que a principios de año cayó muchísimo en brillo, y como es una estrella súper gigante que eventualmente va a explotar como supernova, todo el mundo empezó como, ¿qué pasó? ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? No, yo me quedé con el titular nomás, de que estaba como un 25% más cerca y a la vez también era más chica de lo que se creía, una cosa así. No lo vi, Pero me quedé con eso, así que no, ya que estaba rodeado de astrónomos, aproveché. Pero ahí estamos hablando muy reciente de lo que leí. Te la debo. No, tranquilo. ¿Tabaré? Decime, muy buena charla, pero me quedé asustado con que tenemos un intruso. ¿Tenemos un intruso? ¿Quién? Sí, la galaxia esa de Sagitario. Totalmente. ¿Desde cuándo está ahí y para dónde va? ¿Y si se va a quedar ahí siempre? ¿O está de pasaje o qué pasa? No, Sagitario está decididamente ligada a la Vía Láctea. Se me perdió Sagitario. Espera. Sagitario está totalmente ligada a la Vía Láctea. Está como a 27 kiloparsecs del centro galáctico, pero no en la dirección hacia el Sol, sino opuesta. Va moviéndose así. O sea, va en esta dirección. La órbita de Sagitario es casi polar. El plano de la órbita es casi perpendicular al del disco. Y está ahí dando vueltas. Y esta es como la tercera vuelta que ha dado. O sea que Sagitario
Las colas que vemos de Sagitario tienen como 4 gigaños o algo así de haberse formado, en el sentido de cuándo se salieron las estrellas de la galaxia. Ese es el pasaje más reciente, y hubo otro hace como el doble de eso, que no se ha detectado todavía, pero debería estar. Creo que se detectó como preliminarmente con estrellas gigantes, pero es difícil porque fueron las primeras que salieron y son muchas menos estrellas. Entonces Sagitario va a seguir dando vueltas así y perdiendo estrellas, poblando el halo con estrellas. Con un periodo de ¿cuántos millones de años? Como de 4 gigaños, más o menos. Ah. Sí, gigaños. Miles de millones de años. Más o menos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar? Si no, agradecemos a Cecilia de vuelta. Y bueno, nos vemos en unas semanas con el próximo seminario. Así que... Muchas gracias por venir. Bueno. Y bueno, si tienen preguntas en otro momento, pues no puedo decir nos vemos en la facultad en este momento, pero estamos en el canal de Slack del Departamento de Astronomía, por el email de la facultad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.